Hay historias que no se cuentan, se susurran, se deslizan como serpientes por debajo de las puertas de las casas viejas. Historias que no son folclor para adornar noches de hoguera, sino advertencias grabadas a fuego en el alma de un continente. El tipo de advertencias que solo entiendes cuando el silencio a tu alrededor se vuelve demasiado pesado. Si alguna vez has conducido solo por una carretera oscura, de esas que parecen tragarse la luz de la luna, si has sentido el escalofrío que no proviene del frío, sino de la certeza de que algo invisible viaja en el asiento trasero, entonces, quizás, solo quizás, estás a punto de comprender a la Sayona. No es un fantasma cualquiera, no es una sábana blanca ni una cadena tintineante, es la personificación de la traición, la locura y la venganza eterna. Es el eco de un grito que nunca terminó, atrapado entre nuestro mundo y el que nadie desea visitar. En los llanos de Venezuela, en los campos de Colombia, en el corazón mismo de Sudamérica, su nombre se pronuncia con la boca seca y la mirada baja. La Sayona, la que acecha al hombre infiel. Y lo que ella busca, déjenme decirles, es mucho más que una simple vida. Lo que ella busca es el juicio y la condena. Permítanme guiarlos a través de la densa niebla de esta leyenda. Pero les advierto, una vez que escuchen su historia, la próxima vez que conduzcan de noche y vean una figura alta, vestida de blanco, al borde de la carretera, recordarán cada palabra. Para entender a la criatura, debemos conocer a la mujer. Su nombre fue Casilda, y, como muchas tragedias, la suya comenzó con la belleza. Casilda era la envidia de su pueblo, de piel como el marfil, cabellos como la noche y unos ojos que, dicen, podían encender la pasión en el corazón más frío. Se casó, como era costumbre, con un hombre trabajador y fuerte, de esos que forjan su vida con el sudor de su frente. Tuvieron un hijo. La vida, a ojos de cualquiera, era un lienzo de felicidad simple y rural. Pero la felicidad, amigos, es una tela fina, y las palabras a veces son tijeras afiladas. El veneno comenzó a gotear lentamente. Una mañana, una mujer del pueblo, una vecina de lengua viperina, envidiosa de la fortuna de Casilda, se acercó a la joven, le habló en voz baja. Con esa malicia disfrazada de preocupación le dijo: Casilda, he visto a tu marido. Lo he visto bebiendo chicha, y no estaba solo. Lo he visto con tu madre. Y aquí es donde la historia toma un giro cruel, el giro que nos recuerda la fragilidad de la razón humana. La vecina, con una sonrisa seca, plantó la semilla más horrible, a la de un incesto impío, entre el esposo y la suegra. Casilda era hermosa, pero su belleza no la había dotado de paciencia ni de juicio, era volátil. Su sangre hirvió al instante, la duda se convirtió en certeza, la certeza en rabia, y la rabia, en una furia oscura y homicida. No buscó pruebas, no exigió explicaciones. La imagen grabada en su mente, creada por una sola frase malintencionada, fue suficiente para desatar el infierno. Corrió a su casa, tomó un machete, pesado, de hoja ancha. Su esposo estaba acostado en su hamaca, agotado por el sol, durmiendo la siesta. Un hombre inocente, ajeno a la tormenta que se había desatado en el alma de su esposa. El primer golpe fue un relámpago de locura. Salpicando el barro, Casilda no paró. La leyenda cuenta que lo deshizo en un frenesí brutal, gritando insultos que nadie entendía, palabras de traición y dolor. Cuando terminó, su cuerpo temblaba, cubierto por una mancha carmesí. Pero la locura no había terminado de reclamar su precio. Casilda, cegada por el horror que acababa de cometer, recordó la segunda parte de la acusación. La madre corrió a la casa de su madre, en las afueras del pueblo. La anciana, frágil y bondadosa, estaba cocinando. Casilda, con el machete ensangrentado aún en mano, la agarró por el cabello. Arrastró a su madre hasta la cocina y la arrojó sobre las brasas del fogón. El grito de la madre no fue de dolor físico, sino de horror ante la monstruosidad de su hija. Mientras la anciana se retorcía y el fuego lamía su cuerpo, logró pronunciar una sola frase. Una frase que sellaría el destino de Casilda por toda la eternidad. Una frase que es, en sí misma, la maldición fundacional de la Sayona. Maldita seas, Casilda. Maldita seas por la eternidad. Nunca tendrás paz. Nunca descansarás. Recorrerás los caminos y llanos, persiguiendo hombres. Y siempre te verás a ti misma en cada uno de ellos. Serás la Sayona, la que trae la desgracia y el luto, y tu rostro. Tu rostro será el de la muerte. La anciana murió quemada por el fuego de su propia hija. Casilda, en ese momento, sintió como el calor de la hoguera no solo quemaba la piel de su madre, sino que carbonizaba la última brizna de su propia cordura. La furia se disipó, dejando un vacío helado. Y así, Casilda, con el alma quemada y la mano manchada con la sangre de su familia, se convirtió
en la Sayona. Ella vagó, desapareciendo en el llano, llevándose consigo la promesa de que, desde ese día y hasta el fin de los tiempos, sería el espejo de la condenación para los hombres infieles. La leyenda se nutre de la repetición de un patrón. La Sayona no aparece solo al azar, ella es selectiva. Su objetivo no es el inocente, sino el pecador en específico, el hombre que engaña a su esposa, el que busca aventuras en la oscuridad, lejos de la moral y la luz de su hogar. Su aparición sigue un ritual macabro, ocurre siempre de noche, generalmente muy tarde, cuando la conciencia comienza a jugarle trucos al cansancio y la soledad de la carretera se hace insoportable. El hombre, a menudo volviendo a casa después de una noche de excesos, o buscando el camino hacia su amante, conduce por el camino de tierra, por la carretera solitaria. De pronto, la ve. Ella está al borde de la vía, alta, demasiado alta, vestida con un camisón o una bata blanca, inmaculada, que contrasta de forma irreal con la oscuridad de la noche. Su figura es esbelta, elegantísima, con un porte que inspira una mezcla de deseo y respeto. El hombre se detiene. El deseo, la lujuria, se imponen a la cautela, y la Sayona lo sabe. Ella es una maestra en explotar la debilidad humana. Ella nunca pide ayuda, simplemente en espera. Cuando el hombre se atreve a acercarse, ella se mueve con una gracia sobrenatural. El rostro de la Sayona está cubierto. O quizás simplemente no está a la vista, oculto bajo una larga melena o la sombra. Ella le pide que la acerque a un lugar, una excusa, o simplemente se sube al vehículo sin decir palabra. El viaje comienza. Dentro del vehículo, la tensión es palpable. El hombre intenta entablar una conversación, coquetear, pero ella permanece en silencio. Solo se escucha la respiración pesada del conductor y el zumbido del motor. Es un silencio que se siente antinatural, como si el propio aire se hubiera enrarecido. El infiel empieza a fantasear, se siente afortunado, piensa que ha encontrado a la mujer más hermosa y misteriosa que haya visto jamás. Se acerca, intenta tocarla, y es entonces cuando el juicio comienza. Hay un momento preciso en el que la trampa se cierra. Puede ser un giro brusco, un bache en el camino, o simplemente cuando el hombre se atreve a mirarla directamente, exigiéndole una respuesta, un nombre. Es en ese instante que la Sayona se gira hacia Elan, la figura que hasta entonces había sido la quinta esencia de la belleza femenina. Se transforma, su cuerpo sigue siendo el mismo, esbelto y alto. Pero su rostro, ese es el horror que nadie puede describir sin temblar. No es el rostro de Casilda, es la máscara de su locura. Los ojos se hunden en cuencas oscuras, vacías, su boca se estira en una mueca seca, revelando unos dientes caninos y amarillentos. Pero lo más aterrador, lo que quiebra la mente del hombre, es que según las versiones más aterradoras, ese rostro no es de una mujer muerta. Es una calavera con el pelo largo y oscuro, una calavera que sonríe. En algunas narraciones, su rostro es una calavera que arde, reflejando el fuego donde murió su madre. En otras, es un rostro de mujer hermoso, pero en lugar de ojos y boca, solo hay carne podrida y gusanos, que se mueven lentamente. Pero la constante es el grito. Ella grita, un alarido que no es humano, sino una mezcla del dolor del parto, el horror de la muerte y la locura eterna. Un grito que resuena en el cráneo del hombre, rompiendo sus tímpanos y su cordura. En cuanto al conductor, paralizado por el terror, intenta escapar, pero el miedo lo ha anclado al asiento. La Sayona lo sujeta y le susurra al oído la acusación, la misma acusación que ella creyó. Infiel, como mi esposo, pagarás por tu traición. El castigo de la Sayona varía, pero el resultado final es siempre el mismo, destrucción total. El castigo del miedo. A muchos hombres, el horror de verla les es suficiente. El terror es tan absoluto que el hombre se vuelve loco al instante. Se despierta al día siguiente, o unas horas después, en medio de la nada, con el vehículo destrozado, o ya sin él. Pero su mente se ha ido. Pasa el resto de su vida en un estado catatónico, balbuceando fragmentos de la maldición y el grito. Ha perdido la razón y el habla, condenado a ser un recuerdo vivo de su propia debilidad. El castigo físico, a otros, más desafortunados, la Sayona los arrastra. Los golpea con una fuerza sobrenatural. Los muerde, dejando marcas que no son de un animal, sino de algo antiguo y puro mal. Los abandona desangrándose, a veces después de haberlos dejado sin ropa, como una señal de su vergüenza. Si estos sobreviven, llevan las cicatrices y la historia de un encuentro que nadie creerá, pero que ellos saben que es real, el castigo de la muerte. Y a los peores, a los más deshonestos, les quita la vida. Los mata de la misma manera que su esposo, con una violencia brutal, dejando sus cuerpos irreconocibles. A veces, simplemente los ve morir de un infarto, porque el miedo que induce es tan potente que detiene el corazón.
Lo más aterrador es el patrón de su camisón blanco. Dicen que, después de cada encuentro, su vestidura, que al principio era inmaculada, lleva una mancha más de sangre, sangre del infiel que ha sido juzgado, y esa mancha nunca se lava. Es el recuento eterno de sus víctimas, la prueba de que su penitencia continúa. Ella no busca matar por matar, ella busca justicia, la justicia retorcida que su mente demente concibe. Es una guardiana moral, una fuerza oscura que existe para recordarle al hombre que su traición tiene un precio mucho más alto que el dolor de su esposa. No piensen que la Sayona es una reliquia del pasado, limitada a las carretas y los caminos de herradura. Su leyenda, como el pecado, evoluciona hoy en las modernas autopistas que cruzan el llano a toda velocidad. Los camioneros son sus víctimas favoritas. Son los hombres que pasan semanas lejos de casa, los que se permiten la libertad de la carretera. Los testimonios son idénticos, sin importar la década. El camionero de los palos fue un hombre que se detuvo para ofrecerle ayuda. Ella subió, a mitad de camino, él sintió un calor insoportable en el camión. Cuando se atrevió a mirarla, su rostro era una llama viva. El hombre se lanzó del vehículo en movimiento y se despertó en el hospital. Lo único que pudo decir a la policía fue: ella sabía mi secreto, ella sabía mi mentira. El viajero de fin de semana fue un hombre de negocios que volvía de una escapada con una colega. Conduciendo bajo la lluvia, vio su silueta blanca. Por un impulso estúpido, se detuvo. Ella le preguntó: ¿vas a casa con tu esposa? Él respondió que sí. Ella sonrió, un sonido sibilante y seco. Te llevaré yo misma. El hombre apareció en su casa al amanecer, empapado, con arañazos profundos en la espalda, incapaz de recordar cómo llegó, pero con un terror paralizante en el alma. Al revisar su camioneta, el asiento del pasajero estaba cubierto de arena negra y ceniza. Incluso la tecnología no la detiene. Hay historias de hombres que han intentado tomarle una foto con su celular o una cámara de video. El resultado es siempre el mismo. El dispositivo se apaga, o si graba, solo se ve una mancha borrosa. Pero el audio capta ese grito horrible, que a veces parece la risa de un demonio. Pero, ¿por qué esta leyenda perdura con tal fuerza? Es más que una historia de fantasmas. Es una lección de psicología oscura. La Sayona es la manifestación física de la culpa del hombre infiel. Cuando la ve, ya sabe que es ella. Su propia conciencia lo ha condenado antes de que ella mueva un solo dedo. Ella es el espejo que refleja su traición. Recuerden la maldición. Siempre te verás a ti misma en cada uno de ellos. Casilda, la mujer condenada, busca en el infiel a su propio esposo. Busca la traición que la convirtió en un monstruo, y al castigarlo, busca aliviar la culpa de su propio acto homicida. Ella es víctima y verdugo a la vez, atrapada en un ciclo sin fin, donde cada hombre infiel es un recordatorio del machete ensangrentado y el fuego de su madre. Cuando el hombre la ve, ve a su esposa enojada. Ve el juicio que sabe que merece. El miedo no es por la muerte, es por el descubrimiento. Es el terror de que su mentira se manifieste y lo consuma. La Sayona no necesita veneno. El hombre ya lo lleva dentro. Ella es la moralidad retorcida del llano. Una advertencia ancestral que susurra: puedes engañar a tu esposa, pero no a la noche. Y a la noche, ella te espera. Sí, por una casualidad macabra del destino, te encuentras en un camino solitario y la ves. Hay una manera de sobrevivir. La leyenda ofrece escasas y a menudo contradictorias esperanzas, pero hay un hilo común de sabiduría campesina. Nunca aceptes la proposición. Su poder reside en la interacción. Si la ves, no te detengas. Acelera, reza, pero no interactúes. Si te has detenido, has aceptado su invitación al juicio. La fe, o el nombre sagrado, muchos dicen que la única protección real es la fe inquebrantable. Pronuncia el nombre de Dios o reza el Padre Nuestro. Si tu fe es verdadera, ella no podrá tocarte, pues es una entidad profana. Si tu fe es una farsa, el resultado será terrible. La palabra de la esposa, el truco más macabro y el más desesperado. Si ella te ha abordado y estás atrapado, grítale el nombre de tu esposa. Al hacerlo le recuerda su propia humanidad perdida, el nombre que la traición le quitó. Esto a veces le da una breve duda, un microsegundo de dolor humano que te permite escapar. El machete al revés. Los hombres del campo que saben de qué va el asunto, a veces llevan un machete o un cuchillo en su vehículo, colocado con la punta hacia arriba o de forma invertida. Este es un símbolo ancestral de protección contra espíritus malignos, que se confunden o se asustan ante la presencia de un arma colocada al revés. Pero la mejor protección, amigos, es la más simple y difícil de lograr: la rectitud. La Sayona no es solo un fantasma, es el silbido del destino en el llano. Ella es la prueba de que un acto de ira
una mentira sin fundamento. Y la falta de juicio pueden condenar no solo a una persona, sino crear una entidad eterna que se nutre de la debilidad moral de los demás. Cada vez que escuches un rumor, un cuento de un hombre que perdió la razón en la carretera, un accidente inexplicable sin testigos, recuerda a Casilda, recuerda el machete, recuerda el fuego. Y ahora, te dejo con esta historia. Estás solo, la noche es profunda, tal vez vas en tu vehículo, tal vez solo estás sentado en el silencio de tu casa, con la luz apagada. ¿Te atreverías a mirar por la ventana ahora mismo? ¿Verías algo? Recuerda, ella siempre tiene la apariencia de una mujer hermosa al principio. Atrae al hombre con su debilidad más grande. Y cuando está lo suficientemente cerca, le regala la visión de su propia perdición. Si ves una luz, si ves una figura blanca, no mires atrás, por nada te detengas, porque si lo haces, la verás. Verás a la Sayona y verás el espejo de tu condenación en el brillo vacío de sus cuencas oculares. Espero que la carretera que tomes esté siempre bien iluminada. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?